A veces, las cosas que heredamos no tienen sentido de inmediato. A veces, su propósito es llamarnos a casa. Noreen Tabard tenía 62 años cuando murió su abuela, y lo único que recibió fue una roca agrietada envuelta en una vieja colcha. Había abandonado aquel pueblo de montaña hacía décadas y nunca había vuelto a mirar atrás. Ahora estaba de pie en un porche sosteniendo una piedra que le resultaba extrañamente cálida en las manos. Min, la amiga más antigua de su abuela, la observaba desde la puerta. La anciana sabía algo sobre por qué esa roca había sido custodiada durante 50 años, por qué se había susurrado sobre ella en el lecho de muerte. Dentro de esa piedra había un secreto que llevaría a Noreen a una fortuna escondida en las montañas. Pero primero, tendría que encontrar el valor para romperla. Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El viaje desde las montañas Bitterroot le había llevado casi toda la mañana, y a Noreen aún le dolían las manos de agarrar el volante. Había vivido allí durante 30 años en una granja tan remota que el cartero solo venía 2 veces por semana, e incluso entonces dejaba sus paquetes al final de la carretera de acceso. A ella le gustaba así. El silencio le sentaba bien. Las montañas no le pedían nada, excepto que las respetara. Y el respeto era algo que Noreen siempre había sabido dar, a la tierra, al clima, a la soledad que se había convertido en su compañera más íntima. Pero el funeral de su abuela la había bajado de esas alturas, de vuelta a la llana y ventosa ciudad de Prospect, Montana, donde había nacido y donde se había prometido a sí misma que nunca volvería. La ciudad no había cambiado mucho. La calle principal seguía extendiéndose durante 8 manzanas antes de dar paso a campos abiertos a ambos lados. El silo de grano seguía dominando el horizonte, con su pintura descolorida anunciando una empresa de piensos que había quebrado en los años 80. En Prospect quedaban quizás 700 personas, la mayoría mayores que Noreen, la mayoría aferrándose a la ciudad porque marcharse requería una energía que ya no poseían. Noreen aparcó su camioneta en el aparcamiento de grava junto a la tienda general de Vale, la misma tienda que había estado allí desde antes de la Segunda Guerra Mundial. El edificio se inclinaba ligeramente hacia el este, como si estuviera cansado de mantenerse en pie. La pintura se desprendía del revestimiento en largas tiras parecidas al papel. Un letrero pintado a mano sobre la puerta decía, Menina Vale, propietaria, en letras que se habían descolorido hasta adquirir el color de los huesos viejos. Se quedó sentada en la camioneta un momento, observando cómo los remolinos de polvo giraban por la calle vacía. El funeral había sido 3 días antes, pequeño y tranquilo. Su abuela, Opal Tabard, había sobrevivido a la mayoría de sus amigos y a todos sus enemigos. Noreen se había quedado junto a la tumba con un puñado de personas a las que apenas recordaba, escuchando a un predicador que nunca había conocido a Opal recitar las mismas palabras que probablemente recitaba sobre todas las tumbas de este condado moribundo. Después, Mina le había entregado una nota doblada a Noreen. Ven a verme antes de irte, decía. Hay algo que Opal quería que tuvieras. Eso fue hace 2 días, y Noreen había pasado esos días evitando esta visita, empacando la pequeña casa de su abuela en las afueras de la ciudad, clasificando una vida entera de objetos acumulados que ya no significaban nada para nadie. Había encontrado las cosas de siempre, platos astillados, ropa gastada, cajas de recibos y cartas. También había encontrado cosas que la desconcertaban, mapas topográficos con raíces marcadas a lápiz, un libro de contabilidad encuadernado en cuero lleno de fechas y anotaciones crípticas. Libros sobre geología y mineralogía que parecían haber sido leídos y releídos hasta que sus lomos se habían agrietado. Su abuela había sido un misterio para ella incluso en su infancia. Opal Tabard había sido una mujer de pocas palabras y muchos secretos. Una mujer que caminaba sola por las montañas y regresaba con las uñas sucias y la mirada perdida. Había criado a Noreen después de que sus padres murieran en un accidente de coche cuando Noreen tenía 8 años. No había sido una infancia cálida, pero sí estable. Opal le había enseñado cosas, a interpretar el tiempo, a orientarse por puntos de referencia, a sentirse cómoda consigo misma. Y entonces Noreen se marchó. Se casó joven con un hombre de Billings que le prometió una vida diferente.
Ese matrimonio duró 6 años antes de romperse bajo el peso de su alcoholismo y la inquietud de ella. Tras el divorcio, vagó durante un tiempo, haciendo trabajos esporádicos, tratando de descubrir quién era cuando no huía de algo. Finalmente, compró la finca en Bitterroots con el dinero de una pequeña herencia, no de Opal, sino de la familia de su madre. Se construyó una vida allí, sencilla y contenida, y se dijo a sí misma que estaba contenta. No había hablado con su abuela en más de una década. No había habido ninguna pelea, ninguna discusión dramática, solo distancia, solo silencio, solo la forma lenta e inevitable en que las personas se alejan unas de otras. Ahora Opal se había ido, y lo único que quedaba era una nota, y lo que fuera que esperaba dentro de la tienda de Val. Noreen salió de la camioneta y cruzó el estacionamiento. El aire olía a polvo y diésel y al calor seco y persistente del final del verano. Los saltamontes chirriaban entre las malas hierbas amarillas que brotaban entre la grava. Subió al porche y las tablas crujieron bajo su peso. La puerta estaba abierta con un bloque de hormigón. Dentro, la tienda estaba en penumbra y fresca, abarrotada de estanterías que contenían de todo, desde conservas hasta artículos de ferretería. El suelo estaba formado por tablones desiguales, desgastados por un siglo de tránsito. En algún lugar al fondo, una radio sonaba en bajo volumen, una emisora de tertulias que hablaba de los precios de los cereales y las previsiones meteorológicas. Minavale salió de detrás de una pila de sacos de pienso. Era mayor que Opal, tal vez 80 años, tal vez más. Se movía lentamente, con la cautela de alguien cuyos huesos habían comenzado a fallarle. Su rostro estaba profundamente arrugado, curtido por décadas de sol y viento. Sin embargo, sus ojos eran agudos y claros. Noreen dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Mina. Se quedaron allí un momento, evaluándose mutuamente. Noreen no había visto a esta mujer en 30 años, pero Mina la miró como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Has venido?, dijo Mina. Me lo pediste. Mina la asintió. Se acercó al mostrador y metió la mano debajo, sacando un paquete envuelto en tela descolorida. Noreen lo reconoció de inmediato. Era la colcha de la cama de su infancia, la que tenía un estampado de estrellas y que Opal había cosido a mano. Antes era suave, pero ahora estaba rígida por el paso del tiempo y el uso. Quería que tuvieras esto, dijo Mina, colocando el paquete sobre el mostrador. Noreen se acercó lentamente. El paquete era aproximadamente del tamaño de un melón, abultado e irregular. A través de la tela, podía sentir algo duro y frío. ¿Qué es?, preguntó. Ábrelo. Noreen desenvolvió la colcha con cuidado. Dentro había una piedra, no una gema, nada que fuera obviamente valioso, solo una roca, redonda y lisa, del tamaño de un pomelo. Su superficie era gris y marrón moteada, marcada con finas grietas que se extendían como una telaraña por toda su superficie. Parecía algo que se podría encontrar en el lecho de un río y lanzar sobre el agua. La cogió. Era más pesada de lo que esperaba y extrañamente cálida, como si hubiera estado al sol, a pesar de que había estado envuelta en tela en un almacén oscuro. Esto es, dijo Noreen. Esto es lo que ella quería que tuviera. Eso es. Noreen dio vueltas a la piedra entre sus manos. Es una roca. Sí. ¿Por qué lo haría? Noreen se detuvo, miró a Mina, buscando en el rostro de la anciana algún indicio de humor, alguna señal de que se trataba de una broma, pero la expresión de Mina era seria, casi solemne. Tu abuela pasó 50 años protegiendo esa piedra, dijo Mina. Me dijo que, cuando llegara el momento, te la diera. Dijo que tú lo entenderías. Yo no lo entiendo. No entiendo nada de esto. Lo harás. Noreen volvió a dejar la piedra sobre la encimera. Sintió una punzada de ira, la misma ira que había sentido cuando era joven. Y Opal se negaba a dar explicaciones. Simplemente esperaba que Noreen aceptara las cosas sin preguntar. Mina, he venido hasta aquí porque me dijiste que Opal quería darme algo. Pensé que tal vez fueran documentos o fotos familiares o no sé, algo importante. Esto es una piedra. No sé qué se supone que debo hacer con una piedra. Mina extendió la mano y la colocó sobre la de Noreen. Su piel era frágil y fría. Tu abuela te quería, dijo en voz baja. No era buena demostrándolo, lo sé, pero te quería y confiaba en ti. Esa piedra no es solo una piedra, es una llave, y cuando estés preparada, sabrás qué puerta abre. Noreen quería discutir. Quería decirle a Mina que estaba hablando con acertijos,
que no tenía tiempo para misterios ni juegos. Pero algo en los ojos de la anciana la detuvo. Mina creía en lo que decía. Fuera lo que significaba esa piedra, fuera lo que Opal había pretendido, Mina creía que era importante. Hay más, dijo Mina. Volvió a meter la mano debajo del mostrador y sacó un libro de cuero gastado. El mismo libro de contabilidad que Noreen había visto en la casa de Opal. Ella quería que tuvieras esto también. Léelo. Te ayudará a entender las cosas. Noreen tomó el libro de contabilidad. El cuero estaba agrietado y blando por el paso del tiempo. Lo abrió por una página al azar y vio fechas, coordenadas, diagramas esbozados de terreno montañoso. La letra de su abuela era pequeña y precisa. ¿Qué estaba haciendo?, preguntó Noreen. ¿Protegiendo algo?, dijo Mina. Algo importante, algo que esperaba que tú también protegieras. Noreen cerró el libro de contabilidad, miró la piedra, que seguía sobre el mostrador entre ellas, y sintió ese extraño calor que irradiaba. Por un momento quiso rechazarla, decirle a Mina que se la quedara, salir de la tienda, volver a su casa y olvidar todo lo que había pasado. Pero no lo hizo. Envolvió la piedra en la colcha, se colocó el libro de contabilidad bajo el brazo y asintió a Mina. Gracias, dijo. No me des las gracias todavía, respondió Mina. Tienes un largo camino por delante. Noreen salió de la tienda y regresó a su camioneta. Colocó el paquete y el libro de contabilidad en el asiento del copiloto y se sentó al volante, mirando la calle vacía. El sol estaba ya alto, blanqueando el color de todo, convirtiendo el mundo en tonos de blanco y gris. Había planeado salir hoy de Prospect para volver a las montañas y dejar todo esto atrás. Pero mientras estaba allí sentada, sintiendo el peso de la piedra a su lado, supo que no se marcharía. Todavía no. Algo había comenzado. Algo que su abuela había puesto en marcha hacía años. Y a pesar de sí misma, a pesar de la vida que había construido basada en la distancia y la soledad, Noreen quería saber qué era. La habitación del motel olía a moqueta vieja y humo de cigarrillo que ningún ambientador podía disimular. Noreen se sentó en el borde de la cama, con la piedra desenvuelta en la mesita de noche y el libro de contabilidad abierto en su regazo. Afuera, el sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. El sonido de los camiones en la autopista se filtraba a través de las delgadas paredes. Llevaba una hora leyendo, tratando de entender las anotaciones de su abuela. El libro de contabilidad estaba organizado por fechas que se remontaban a 30 años atrás. Cada entrada incluía coordenadas, condiciones meteorológicas y observaciones sobre el terreno y las características geológicas. Había bocetos de montañas, valles y lechos de arroyos. Algunas páginas tenían muestras minerales pegadas con cinta adhesiva, pequeños fragmentos de roca etiquetados con composiciones químicas. Estaba claro que su abuela había estado estudiando algo, cartografiando algo, pero qué y por qué seguía sin estar claro. Noreen dejó a un lado el libro de contabilidad y volvió a coger la piedra. A la luz que se desvanecía parecía brillar débilmente, con ese calor persistente que latía contra su palma. La giró lentamente, examinando las grietas que cubrían su superficie. Formaban un patrón casi como una red que irradiaba desde un punto central. Mientras la estudiaba, algo se deslizó de los pliegues de la colcha. Una fotografía, vieja y descolorida, con los bordes suaves por el uso. Noreen la recogió con cuidado. La imagen era en tono sepia, probablemente tomada hace 50 o 60 años. Mostraba a 4 mujeres de pie en lo que parecía un puerto de montaña. Vestían ropa práctica, pantalones de trabajo, chaquetas gruesas y botas. Detrás de ellas, los picos se elevaban hacia un cielo sin nubes, y cada mujer sostenía en sus manos una piedra similar a la que ahora descansaba en el regazo de Noreen. Le dio la vuelta a la fotografía. En el reverso, con la letra de su abuela, había unas coordenadas y 4 nombres: Opal Tabard, Mina Val, Lenore Hastings, Virginia Dunn. Noreen se quedó mirando los nombres. Conocía a Mina, por supuesto, pero las otras 2 le resultaban desconocidas. Volvió a mirar la imagen, tratando de identificar cuál de las mujeres era su abuela. La segunda por la izquierda, pensó, más joven, pero con la misma postura erguida, la misma expresión seria. La fotografía despertó algo en la memoria de Noreen. No un momento concreto, sino una sensación. Recordó cuando era pequeña, quizá con 6 o 7 años, despertándose en mitad de la noche
y encontrando la cama de su abuela vacía, se había levantado y había mirado por la ventana para ver a Opal alejándose de la casa, con una mochila a la espalda, dirigiéndose hacia las montañas. Noreen había observado hasta que su abuela desapareció en la oscuridad. Por la mañana, Opal estaba allí preparando el desayuno, como si nada hubiera pasado. Cuando Noreen le preguntó dónde había estado, Opal simplemente respondió, paseando, y ahí quedó todo. Hubo otras noches como esa a lo largo de la infancia de Noreen. Noches en las que Opal desaparecía y regresaba al amanecer, sin dar ninguna explicación. Noreen había aprendido a no preguntar, pero ahora, al mirar esta fotografía, comprendía que esos paseos habían sido algo más que simples paseos. Su abuela había ido a algún lugar concreto, había hecho algo con un propósito, y no lo había hecho sola. Noreen sintió una opresión en el pecho. No era exactamente ira, pero se le parecía. ¿Por qué Opal no se lo había contado? ¿Por qué tanto secretismo, tanto silencio? La piedra parecía latir en su mano, cada vez más caliente. Noreen la dejó rápidamente, sobresaltada. Por un momento, pensó que lo había imaginado. Pero cuando la volvió a tocar, no había duda del calor que irradiaba desde su núcleo. La volvió a envolver en la colcha y la dejó en la mesita de noche. Luego cogió el libro de contabilidad y la fotografía y salió de la habitación del motel. La casa de Mina era un pequeño edificio estilo rancho en el extremo norte de la ciudad, apartado de la carretera, detrás de una hilera de álamos. Noreen llamó a la puerta y esperó. Las luces estaban encendidas en el interior. Podía oír el sonido de un televisor. Mina abrió la puerta lentamente, apoyándose en un bastón. No pareció sorprendida al ver a Noreen allí de pie. Supuse que volverías, dijo. Encontré esto. Noreen le mostró la fotografía. Estaba en la colcha, junto a la piedra. Mina observó la imagen y su expresión se suavizó. Entonces éramos jóvenes, más jóvenes de lo que tú eres ahora. ¿Qué hacías allí arriba? Entra, dijo Mina, apartándose. Esta no es una conversación para tener en el porche. Dentro la casa estaba ordenada y escasamente amueblada. Mina condujo a Noreen a una pequeña sala de estar y se dejó caer en un sillón reclinable. Noreen se sentó en el sofá, con la fotografía aún en la mano. Las piedras, comenzó Mina, nos las dio alguien que comprendía su valor. Eso fue en 1967. Entonces éramos todas mujeres jóvenes, con ilusiones, intentando labrarnos una vida en un lugar que no ofrecía mucho. Lenore trabajaba en el banco. Virginia dirigía la oficina de correos. Tu abuela y yo hacíamos cualquier trabajo que encontrábamos. ¿Quién te dio las piedras? Un viejo buscador de oro llamado Tobias Reed. Había pasado 40 años en estas montañas y había encontrado algo. Una ruta a través de las tierras altas que nadie más conocía. Pasaba por zonas ricas en minerales. No era oro ni plata. Eran elementos de tierras raras, cosas cuyo valor la mayoría de la gente no entendía en aquella época. Noreen se inclinó hacia adelante. ¿Por qué te las dio? Porque se estaba muriendo y no quería que lo que había encontrado cayera en malas manos. Las empresas mineras estaban empezando a instalarse en la zona, destrozando la tierra y envenenando el agua. Tobias creía que algunos lugares debían protegerse. Nos dio las piedras y los conocimientos necesarios para encontrar la raíz. Nos dijo que la protegiéramos, que la mantuviéramos en secreto hasta que llegara el momento adecuado. Y tú lo hiciste. Lo hicimos. Durante décadas aprendimos la ruta, la recorrimos, la cartografiamos. Nos aseguramos de que nadie más pudiera encontrarla. Y a medida que envejecíamos, a medida que los demás fallecían, tu abuela asumió la responsabilidad. Era la más fuerte de nosotros, la más decidida. Noreen volvió a mirar la fotografía. ¿Por qué no me lo contó? Lo intentó a su manera. Te enseñó a leer las montañas, a orientarte. Te estaba preparando, aunque tú no lo supieras. Me fui. Sí. Y ella te dejó marchar. Sabía que necesitabas encontrar tu propio camino, pero siempre creyó que volverías cuando estuvieras preparada. Noreen sintió que algo se rompía dentro de ella, un nudo de viejo resentimiento y arrepentimiento. No estaba allí cuando murió. No esperaba que estuvieras. Opal no era sentimental. Le importaba el trabajo, el legado. Y ahora ese trabajo te pertenece a ti. Noreen negó con la cabeza. No sé nada de minerales, ni de raíces, ni de las montañas. Tú sabes cómo sobrevivir en ellas. El resto lo puedes aprender. ¿Qué hay en la piedra?, preguntó Noreen. ¿Por qué es tan importante? Mina sonrió levemente. Eso es algo que debes descubrir tú.
Tu abuela creía que lo sabrías cuando llegara el momento adecuado. Confía en eso, Noreen. Confía en ella. Noreen salió de la casa de Mina una hora más tarde, con la cabeza llena de información y preguntas. Condujo de vuelta al motel, aparcó y se quedó sentada en la camioneta durante mucho tiempo, mirando al vacío. Su abuela había formado parte de algo más grande de lo que Noreen jamás había imaginado. Un secreto transmitido, una responsabilidad asumida durante décadas. Y ahora era suyo. Pensó en su vida en las raíces amargas, el aislamiento que había elegido, la simplicidad que había anhelado. De repente, todo le pareció pequeño e insuficiente, un refugio más que una elección. Dentro de la habitación del motel, la piedra descansaba sobre la mesita de noche, envuelta en la vieja colcha. Noreen la desenvolvió lentamente y la sostuvo a contraluz. Las grietas parecían ahora más profundas, más pronunciadas. Casi podía ver algo que brillaba débilmente en su interior, como si la piedra fuera más que roca sólida, como si fuera una concha que contenía algo precioso. Pensó en romperla, en ver qué había dentro, pero algo la detuvo. Todavía no, pensó, no hasta que entendiera más. Dejó la piedra con cuidado sobre la cama y volvió a abrir el libro de contabilidad, leyendo hasta altas horas de la noche, siguiendo el viaje de su abuela por aquellas montañas, tratando de comprender qué había protegido Opal durante todos esos años y qué debía hacer Noreen con ello ahora. La Sociedad Histórica del Condado de Prospect ocupaba un antiguo edificio bancario en Main Street. Su fachada de piedra caliza estaba amarillenta por el paso del tiempo. Noreen empujó la pesada puerta y se encontró en una sala de techo alto llena de vitrinas de cristal. El aire olía a papel viejo y polvo. Un anciano levantó la vista desde un escritorio en la esquina. Era delgado y encorvado, con una mata de pelo blanco y gafas que le agrandaban los ojos. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Busco información sobre las antiguas raíces de las montañas, dijo Noreen. Mapas topográficos, registros históricos, cualquier cosa de mediados de siglo. El hombre se puso de pie, con un crujido audible en las articulaciones. La nieta de Opal Tabard. Las noticias vuelan. Es un pueblo pequeño. Soy Vernon Haskell. Conocí a su abuela. Solía venir aquí a veces y hacía las mismas preguntas que usted está haciendo ahora. Señaló hacia una habitación trasera. Venga, la mayor parte de lo que tenemos está en los archivos. Noreen lo siguió a través de una puerta hasta un espacio abarrotado de archivadores y cajas de cartón. En las paredes había mapas colgados, algunos enmarcados, otros simplemente sujetos con chinchetas. Vernon le acercó una silla y empezó a rebuscar en un archivador. ¿Qué es lo que busca exactamente?, preguntó. Mi abuela me dejó unas notas sobre una ruta que atraviesa las montañas. Estoy intentando averiguar a dónde lleva. Vernon se detuvo con la mano suspendida sobre un cajón. La antigua ruta. Usted la conoce. Conozco las historias. Había un paso que utilizaban los primeros colonos antes de que llegara el ferrocarril. Atravesaba un terreno accidentado, a gran altitud, peligroso en invierno. Con el tiempo, se abandonó cuando se desarrollaron rutas más fáciles. Pero siempre hubo rumores al respecto. ¿Qué tipo de rumores? Vernon sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Que atravesaba zonas ricas en minerales, sobre todo cobre, pero también otras cosas. Cada pocas décadas, alguien intentaba redescubrirla. Normalmente empresas mineras que buscaban reclamar derechos, pero la ruta nunca se documentó adecuadamente y el terreno era implacable. La mayoría se rendía. Abrió la carpeta y mostró mapas amarillentos y documentos topográficos. Esto es de un estudio geológico realizado en 1952. Buscaban yacimientos minerales en las zonas altas. Aquí puede ver, señaló un mapa topográfico cubierto de anotaciones. Encontraron indicios de elementos de tierras raras en esta zona, pero no pudieron determinar la extensión de los yacimientos porque el terreno era demasiado difícil de acceder. Noreen estudió el mapa. Las coordenadas coincidían con algunas de las entradas del libro de contabilidad de su abuela. Alguna vez intentaron explotarlo. Hubo propuestas, pero en los años 60 las regulaciones medioambientales comenzaron a endurecerse y la zona se consideró demasiado sensible. Las empresas se trasladaron a objetivos más fáciles. Vernon la miró por encima de sus gafas. ¿Por qué te interesa ahora? Estoy tratando de entender qué hacía mi abuela todos esos años. Protegerlo, imagino. Opal era muy celosa de estas montañas. Creía que algunos lugares debían dejarse en paz.
Noreen sintió que un fragmento de mapa se deslizaba entre las páginas de la carpeta. Era un boceto dibujado a mano en un pergamino envejecido que mostraba una ruta parcial marcada con puntos de referencia específicos. La letra era de su abuela. ¿De dónde ha salido esto?, preguntó. Vernon se inclinó para mirar. No lo sé. Debe de haberse mezclado de alguna manera. Tu abuela nos donó algunos materiales a lo largo de los años. Noreen estudió el fragmento con atención. Mostraba un sistema de arroyos, una formación rocosa distintiva y lo que parecía una pradera alta. En la parte inferior, Opel había escrito: segundo marcador, cara este. ¿Me lo prestas?, preguntó Noreen. Es tuyo. Si Opel lo dibujó, querría que lo tuvieras. Noreen pasó la siguiente hora cotejando el fragmento del mapa con los estudios geológicos, tratando de localizar las ubicaciones exactas. Vernon le ayudó, señalando cómo había cambiado la topografía a lo largo de las décadas debido a la erosión y la tala. Mientras trabajaban, Vernon dijo: debes saber que últimamente ha habido un renovado interés por esta zona. Un tipo llamado Kyle Brenner ha estado comprando propiedades en las estribaciones. Dice que está desarrollando un complejo turístico, pero yo tengo mis dudas. ¿Qué tipo de dudas? Brenner es de fuera del estado y tiene dinero. Ha sido agresivo en la adquisición de terrenos, haciendo ofertas que la gente no puede rechazar. Algunos piensan que busca algo más que un complejo turístico. Minerales, Vernon se encogió de hombros. Quizás, o derechos sobre el agua, o madera. Es difícil de decir, pero ha estado haciendo preguntas sobre las raíces antiguas, igual que tú. Me pone nervioso. Noreen sintió una punzada de inquietud. ¿Ha estado aquí? 2 veces. No le conté mucho. No me gustó cómo preguntaba. ¿Qué quieres decir? No le interesaba la historia. Le interesaba el acceso. Quería saber sobre antiguos senderos, zonas sin cartografiar, lugares que no aparecerían en los mapas modernos. Noreen dobló con cuidado el fragmento del mapa y lo guardó en su chaqueta. Si vuelve, no le digas que me has visto. Vernon asintió. Tu abuela me pidió lo mismo una vez. Dijo que había gente que se aprovecharía de lo que ella protegía. La respetaba lo suficiente como para guardar silencio. Ahora haré lo mismo por ti. De vuelta en el motel, Noreen extendió el fragmento del mapa sobre la cama junto al libro de contabilidad de su abuela. Comparó los puntos de referencia tratando de reconstruir una imagen completa de la ruta. El fragmento mostraba una sección del viaje, probablemente 3 o 4 millas de terreno montañoso. Combinado con las coordenadas del libro de contabilidad, podía empezar a ver el camino que había recorrido su abuela. Pero había lagunas, secciones en las que la ruta no estaba clara, en las que los mapas se contradecían entre sí o no ofrecían ninguna información. Tendría que subir ella misma para seguir el camino y completar las piezas que faltaban. La idea la emocionaba y la asustaba a la vez. No había hecho ninguna excursión seria en años, y esto no sería una simple excursión de un día. Las alturas eran elevadas y el terreno difícil. Si algo salía mal, estaría sola. Pero así era como lo había hecho su abuela, sola, año tras año, caminando por esas montañas para mantenerlas en secreto. Noreen abrió el libro de contabilidad en una página con fecha de hacía 15 años. Su abuela había escrito: marcadores 3 a 7 verificados, raíz intacta, no hay evidencia de intrusión. Marcadores. El fragmento había mencionado un segundo marcador. Debía de haber una serie de ellos, puntos de referencia a lo largo de la ruta. Si los encontraba, podría seguir el camino. Pensó en lo que Vernon había dicho sobre las preguntas de Kyle Brenner. Si estaba buscando la ruta, quizá ya estuviera registrando las montañas. No podía permitir que él la encontrara primero. Noreen cogió la piedra, aún envuelta en la colcha, y sintió su calor a través de la tela. Fuera lo que había dentro, fuera lo que su abuela había protegido, valía la pena correr el riesgo. Empezó a hacer una lista de los suministros que necesitaría: mapas topográficos, una brújula, equipo de acampada, pastillas potabilizadoras. Mañana volvería a visitar a Min, le haría más preguntas, intentaría comprender exactamente en qué se estaba metiendo. Pero esa noche estudió los mapas hasta que le dolieron los ojos, memorizando puntos de referencia y elevaciones, preparándose para el viaje que le esperaba. La luz de la mañana se colaba por la ventana del motel mientras Noreen preparaba su mochila. Decidió hacer una excursión preliminar a las colinas, poner a prueba su resistencia
y ver si podía localizar alguno de los puntos de referencia del fragmento del mapa. No era la ruta completa, todavía no, pero era un comienzo. Condujo hasta la tienda de Mina poco después de las 9. La anciana estaba detrás del mostrador, clasificando una entrega de productos enlatados. Necesito preguntarle algo, dijo Noreen, sacando el fragmento del mapa. Aquí hay una referencia a unos marcadores. ¿Qué son? Mina dejó una lata de sopa y miró el fragmento. Puntos de referencia. Los colocamos a lo largo de la ruta. Son latas de piedra, construidas en su mayoría para que parezcan naturales. Si sabes lo que estás buscando, puedes verlas. Si no, parecen parte del paisaje. ¿Cuántas hay? 7. Separadas por 1 milla a través de las tierras altas. Marcan el camino más seguro y las zonas con los yacimientos más ricos. ¿Puedes mostrarme dónde está el primero? Mina desapareció en la trastienda y regresó con una caja de madera desgastada por el paso del tiempo. La abrió con cuidado, revelando una antigua brújula del latón. El instrumento era precioso, con marcas grabadas en la esfera que no coincidían con ninguna de las direcciones cardinales estándar. Era de Tobias Reeds, dijo Mina. Lo utilizaba para orientarse en la ruta. Las marcas corresponden a picos montañosos específicos. Si sabes cómo leerla, puedes encontrar el camino incluso cuando los senderos no están claros. Noreen cogió la brújula con cuidado. Era más pesada que las brújulas modernas, considerable en su mano. La aguja se balanceó lentamente, fijándose en una dirección que no se alineaba del todo con el norte magnético. Está calibrada hasta la raíz, explicó Mina. Tobias pasó años cartografiando los picos, entendiendo cómo se relacionaban entre sí. Esta brújula no apunta al norte, apunta al siguiente marcador. ¿Cómo funciona? Te colocas en un marcador y miras a lo largo de la brújula hacia el siguiente pico. La aguja te guiará. Tu abuela lo entendía, aprendió por sí misma, recorriendo la ruta docenas de veces. Noreen dio la vuelta en la brújula. En la parte posterior, grabadas en letras minúsculas, había unas coordenadas. El punto de partida. ¿Me lo prestas? Ahora es tuyo. Todo lo que tenía Opel, todo lo que usábamos, te pertenece. Mina sacó un trozo de papel doblado y lo extendió sobre el mostrador. Era un mapa dibujado a mano que mostraba los alrededores de Prospect, con las estribaciones marcadas con detalle. El primer marcador está aquí, dijo, señalando un punto a unos 8 kilómetros al noreste de la ciudad. Hay un antiguo camino forestal que te lleva casi hasta allí. Desde allí hay que caminar 2 millas hasta una cresta. El marcador está en la cara este, con vistas a un arroyo. Noreen estudió el mapa, memorizando los detalles. Mi abuela iba allí a menudo, 1 o 2 veces al año, normalmente en verano, cuando ya no había nieve. Pasaba una semana recorriendo toda la ruta, comprobando los marcadores y asegurándose de que todo estaba intacto. ¿Cuándo fue la última vez que fue? Hace 3 años. Su salud empezaba a fallar, pero ella insistió. Volvió agotada, pero satisfecha. La voz de Mina se suavizó. Sabía que sería la última vez. Fue entonces cuando empezó a prepararlo todo para ti, asegurándose de que los documentos estuvieran en orden y de que la piedra estuviera lista. ¿Lista para qué? Mina no respondió directamente. En cambio, dijo, cuando rompas esa piedra, lo entenderás, pero no lo hagas hasta que hayas recorrido la ruta. Tienes que ver lo que vio Opel, comprender lo que estaba protegiendo. Entonces la piedra tendrá sentido. Noreen salió de la tienda con la brújula y el mapa de Mina. Condujo hacia el noreste, fuera de la ciudad, siguiendo un camino de tierra que serpenteaba entre matorrales y pinos dispersos. El camino se deterioró después de unos kilómetros, convirtiéndose en poco más que 2 surcos en la hierba. Aparcó donde terminaba el camino y se echó la mochila al hombro. La caminata comenzó suavemente, siguiendo un antiguo sendero a través de bosquecillos de álamos. Pero después de 1,5 kilómetros, el terreno se empinó y Noreen sintió su edad en las rodillas y los pulmones. Se detenía con frecuencia para recuperar el aliento, recordándose a sí misma que había pasado años viviendo en altitud. No debería ser tan difícil, pero lo era. 3 décadas de vida solitaria la habían hecho fuerte en algunos aspectos y débil en otros. Siguió adelante. 2 horas más tarde llegó a la cresta. La vista se abrió de forma espectacular, con montañas que se extendían hasta el horizonte, sus cimas aún cubiertas de nieve, a pesar del calor del verano. Abajo, un arroyo serpenteaba por un estrecho valle, con el agua brillando al sol.
Noreen sacó la brújula y la mantuvo nivelada. La aguja osciló y se detuvo, apuntando hacia un afloramiento rocoso a unos 50 metros al este. Caminó hacia él, escudriñando el suelo. Al principio no vio nada, solo rocas, pinos y parches de flores silvestres. Pero entonces algo llamó su atención. Un montón de piedras cuidadosamente apiladas, desgastadas por el tiempo, pero claramente colocadas de forma intencionada, el marcador. Se acercó lentamente, casi con reverencia. Su abuela lo había construido, o al menos lo había mantenido. Opal se había parado en este mismo lugar, contemplando esta misma vista, protegiendo este mismo secreto. Noreen rodeó la lata, examinándola por todos los lados. En su base, parcialmente oculta por piedras sueltas, encontró una pequeña caja de metal. La sacó y la abrió con cuidado. Dentro había una colección de muestras minerales, cada una envuelta en tela y etiquetada con la letra de Opal. Noreen desenvolvió un trozo de roca gris oscuro atravesado por vetas de algo metálico. La etiqueta decía, elementos de tierras raras, verificado en 1995. Vernon tenía razón, no se trataba de oro ni plata, se trataba de algo mucho más valioso en el mundo moderno, materiales utilizados en electrónica, energías renovables, fabricación avanzada. Noreen volvió a meter las muestras en la caja y la colocó de nuevo en la base de la K. Se quedó allí de pie durante un buen rato, mirando las montañas, tratando de imaginar a su abuela haciendo este viaje año tras año sola, decidida. Cuando se dio la vuelta para marcharse, vio huellas recientes en la tierra blanda cerca de la lata. No eran suyas. La huella era diferente, más grande. Alguien más había estado allí recientemente. Sintió un escalofrío a pesar del cálido sol. Kyle Brenner, o alguien que trabajaba para él. Estaban buscando la ruta y se estaban acercando. Noreen bajó rápidamente, olvidando el cansancio que había sentido antes ante la urgencia de lo que había descubierto. En la camioneta, se detuvo para recuperar el aliento y entonces vio otro vehículo aparcado a unos 100 metros por el viejo camino forestal, un SUV negro con cristales tintados. Pasó lentamente junto a él y anotó la matrícula. Al hacerlo, un hombre salió de entre los árboles, alto, vestido con ropa de montaña cara y llevando un GPS. La vio pasar con el coche, con una expresión indescifrable. De vuelta en Prospect, Noreen fue directamente a la tienda de Mina. Alguien ha estado en el primer marcador, dijo, y creo que acabo de ver a uno de los hombres de Brenna en el camino forestal. La expresión de Mina se ensombreció. Entonces se nos acaba el tiempo. Mina cerró con llave la puerta principal de la tienda y llevó a Noreen a la trastienda. Apartó una pila de cajas para revelar un armario empotrado que Noreen no había visto antes. De él, Mina sacó otra caja de madera más grande que la que había contenido la brújula. «Tu abuela dejó esto aquí para que lo guardara», dijo Mina. No quería tenerlo en su casa, donde cualquiera podría encontrarlo. Dentro de la caja había unas 20 muestras de minerales, cada una cuidadosamente etiquetada con las coordenadas de su ubicación, la fecha y su composición química. Noreen las cogió una tras otra, leyendo las etiquetas. Neodimio, disprosio, terbio, itrio, elementos que reconocía por haber leído que eran esenciales para todo, desde los teléfonos inteligentes hasta las turbinas eólicas. Mina le dijo que las había recogido a lo largo de 30 años. Cada una procedía de un punto diferente de la ruta. Juntas, demostraban la extensión de los yacimientos. Si se extraían adecuadamente, valían millones, quizá más. El mercado de los elementos de tierras raras se había disparado en la última década. China controlaba la mayor parte del suministro mundial y los países estaban desesperados por encontrar fuentes nacionales. Noreen dejó la muestra que tenía en la mano. Por eso Brenner estaba interesado. Era casi seguro. Alguien debe de haber filtrado información sobre los antiguos estudios, sobre lo que podría haber allí. Ha estado comprando terrenos estratégicamente, posicionándose para reclamar los derechos mineros si consigue acceder a los yacimientos. Pero no tiene acceso. Todavía no. La ruta atraviesa principalmente terrenos federales y algunas parcelas privadas. Pero si puede demostrar que hay yacimientos importantes, puede solicitar permisos de explotación minera. Las regulaciones medioambientales son más laxas que antes. Con suficiente dinero y los abogados adecuados,
podría conseguirlo. Noreen sintió que el peso de lo que había heredado se cernía con más fuerza sobre sus hombros. No se trataba solo de honrar la memoria de su abuela. Se trataba de evitar la destrucción de todo el ecosistema de la montaña. ¿Qué quería Opal que hiciera?, preguntó. Protegerlo como ella lo hizo, como todos lo hicimos. Mina hizo una pausa, pero también úsalo. Sabía que el mundo estaba cambiando, que estos materiales cobrarían importancia. No quería que quedaran encerrados para siempre. Quería que se gestionaran de forma responsable, teniendo en cuenta la tierra y las personas que viven aquí. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Primero, tienes que documentar la ruta por completo. Demuestra que sabes dónde va, qué hay allí. Luego, establece protección legal, servidumbres de conservación, protección de los derechos mineros, lo que sea necesario. Tu abuela comenzó ese proceso hace años, pero no lo terminó. Ahora es tu trabajo. Noreen pensó en la magnitud de lo que Mina estaba describiendo. Era una persona que vivía sola en las montañas, sin conocimientos jurídicos y con recursos limitados. ¿Cómo iba a enfrentarse a alguien como Brenna? No estoy cualificada para esto, dijo. Opal tampoco lo estaba cuando empezó, pero aprendió y tuvo ayuda. Yo, los demás, la gente del pueblo que entendía lo que estaba en juego. Tú también tendrás ayuda. Noreen volvió a mirar las muestras minerales. Necesito recorrer toda la ruta, ver los 7 marcadores, entender lo que hay allí. Sí, y tienes que hacerlo pronto, antes de que Brenna descubra dónde buscar. Durante los 2 días siguientes, Noreen se preparó para una expedición más larga. Compró equipo de acampada en la tienda de Mina, una tienda de campaña ligera, un saco de dormir apto para climas fríos y comida deshidratada. Estudió mapas topográficos, memorizando elevaciones y fuentes de agua. Practicó con la brújula antigua, aprendiendo por sí misma a orientarse por las líneas de las crestas e identificar los picos. También empezó a fijarse en cosas que antes no había visto. Un coche que parecía seguirla cuando iba en coche a la tienda de comestibles. Un hombre sentado en la cafetería que le prestaba demasiada atención cuando extendía los mapas sobre la mesa. No sabía si estaba siendo paranoica o si Brenner realmente tenía gente vigilándola. Al tercer día se reunió con Vernon en la Sociedad Histórica. Él había encontrado documentos adicionales, antiguas concesiones mineras de los años 50 y 60, todas ellas abandonadas cuando las empresas no pudieron encontrar rutas de acceso viables. Hay algo más, dijo Vernon, sacando una carpeta marcada como confidencial. Esto es de la Oficina de Registros del Condado. Alguien solicitó copias de todos los documentos de propiedad de tierras de la zona alta el mes pasado. La solicitud proviene de un bufete de abogados de Denver que representa a la empresa promotora de Brenner. ¿Qué significa eso? Significa que está haciendo sus deberes. Está tratando de averiguar quién es el propietario de qué, dónde están los límites, dónde podría reclamar derechos. ¿Puede hacerlo? Es complicado. La mayor parte de la ruta atraviesa el Bosque Nacional Beaverhead Deer Lodge, que es terreno federal, pero hay algunas parcelas privadas mezcladas, antiguas reclamaciones de tierras que nunca se resolvieron por completo. Si Brenner puede adquirir esas parcelas, podría argumentar que tiene derechos de acceso a través del terreno federal. Noreen sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo puedo impedirlo? Tienes que demostrar que la ruta tiene importancia histórica y medioambiental. Consigue que la declaren zona protegida, pero eso lleva tiempo y documentación, estudios, informes, trámites legales. No es algo que se pueda hacer rápidamente. ¿Y si no tengo tiempo? Vernon la miró con seriedad. Entonces tienes que encontrar otra manera. Algo que tu abuela ya podría haber puesto en marcha. Esa noche, Noreen se sentó en su habitación de motel con la piedra sobre la cama frente a ella. La había llevado consigo a todas partes, con ese calor persistente, una presencia constante. Ahora, en la quietud, la examinó más de cerca que antes. Se dio cuenta de que las grietas no eran aleatorias. Formaban un patrón que irradiaba desde un punto central, como los radios de una rueda. Y en ese punto central había una pequeña hendidura, como si algo hubiera sido tallado deliberadamente allí. Presionó el pulgar contra la hendidura y sintió que la piedra latía, no en sentido figurado, sino que realmente vibraba como algo vivo. El calor aumentó y se extendió por su brazo. Noreen dejó la piedra rápidamente. ¿Qué había dentro de esa cosa? Mina le había dicho que no la abriera hasta que hubiera recorrido la ruta,
hasta que comprendiera lo que Opel había protegido. Pero sentada allí, sintiendo ese pulso, ese calor, deseaba desesperadamente saberlo. Volvió a coger la piedra, esta vez con ambas manos. La vibración era ahora más fuerte, resonando en sus palmas. Casi podía oír algo, un zumbido bajo al límite de la percepción. Pensó en su abuela llevando esta piedra durante 50 años, sin abrirla nunca, sin ceder a la curiosidad. Ese tipo de paciencia, ese tipo de disciplina era algo que Noreen nunca había poseído. Siempre había sido la que huía, la que evitaba, la que elegía el camino más fácil. Pero tal vez por eso Opel había esperado hasta ahora para transmitirle esto. Tal vez Noreen necesitaba haber vivido la vida que había vivido, los errores, la soledad, la lenta construcción de la fuerza antes de estar preparada para esta responsabilidad. Envolvió la piedra con cuidado y la volvió a guardar en su mochila. Mañana comenzaría el verdadero viaje. Seguiría los pasos de su abuela hacia las tierras altas. Encontraría las marcas y comprendería lo que había al final de la ruta. Y luego, cuando estuviera lista, abriría la piedra y vería qué secreto había protegido su abuela durante todos estos años. Noreen se encontraba al amanecer en el comienzo del sendero, con la mochila cargada con provisiones para 5 días. El aire era frío y enrarecido, con aroma a pino y el olor mineral de la piedra de la montaña. Le había dicho a Mina su ruta y su calendario. Si no llamaba desde el pueblo antes del viernes por la noche, Mina se pondría en contacto con el equipo de búsqueda y rescate. La primera señal estaba a un día de caminata, en la cresta que había visitado antes. A partir de ahí, la ruta subía más, siguiendo una serie de crestas y valles que la llevarían a lo más profundo del campo. Empezó a caminar. El sendero era difuso, cubierto de maleza en los lugares donde los árboles habían caído o la erosión había cambiado el paisaje, pero la brújula la guiaba, con la aguja oscilando hacia los puntos de referencia que estaba aprendiendo a reconocer. Al mediodía había llegado a un territorio familiar, la cresta, la lata, la vista que se extendía hasta el horizonte. Solo se detuvo lo suficiente para comer y rellenar sus botellas de agua en un manantial cercano. Luego consultó de nuevo la brújula, cuya aguja apuntaba al noroeste, hacia una silla de montar entre 2 picos. La tarde fue más dura. El sendero desapareció por completo y Noreen tuvo que orientarse por instinto y por la topografía, siguiendo los caminos de los animales y los lechos de los arroyos. Le dolían las piernas y las correas de la mochila se le clavaban en los hombros, pero siguió avanzando. Cuando el sol comenzó a ponerse, encontró el segundo punto de referencia, otra lata, esta parcialmente oculta por un grupo de pinos retorcidos. Acampó cerca, montando su tienda en una plataforma rocosa plana con vistas al valle. Esa noche se sentó fuera de la tienda, envuelta en su saco de dormir, y abrió el libro de contabilidad de su abuela con una linterna. Encontró una anotación de hacía 20 años. Segundo marcador verificado. El cauce del arroyo no muestra signos de alteración. Vi alces, oí pumas. La tierra recuerda lo que nosotros olvidamos. Conoce su propio valor. Noreen cerró el libro y miró las estrellas. Aquí, lejos de cualquier contaminación lumínica, brillaban con intensidad, tan densas que parecían fundirse en un río de luz que fluía por el cielo. Pensó en Opal sentada en ese mismo lugar, mirando esas mismas estrellas, sintiendo esa misma mezcla de agotamiento y asombro. ¿Por qué se había marchado? ¿Por qué había pasado tantos años huyendo de este lugar, de esta mujer, de la responsabilidad que siempre la había estado esperando? Recordó la discusión que tuvieron el día que se marchó. Tenía 24 años, se había divorciado recientemente y estaba desesperada por empezar de nuevo en algún lugar lejano. Opel había intentado decirle algo, había empezado a explicarle la ruta, las piedras, lo que había estado haciendo todos esos años, pero Noreen no había querido escucharla. Había acusado a Opel de intentar atraparla, de intentar obligarla a llevar una vida que no quería. «No lo entiendes», le había dicho Opel en voz baja. «Esto no es una trampa, es un regalo». Pero Noreen no la había escuchado. Había hecho las maletas y se había marchado, y no había vuelto la vista atrás en 30 años. Ahora, sentada sola en la oscuridad, entendía lo que su abuela había querido decir. No era una carga,
Era un propósito, algo más grande que ella misma, más grande que su pequeña vida. Aquella noche durmió a ratos, soñando con montañas, piedras y mujeres caminando por la nieve. Al día siguiente subió más alto. Los marcadores cuarto y quinto eran más difíciles de alcanzar, separados por empinadas subidas y estrechos pasajes a través de formaciones rocosas. Cuando encontró el quinto marcador, encaramado en una cresta afilada con precipicios a ambos lados, estaba agotada y temblando, pero la vista merecía la pena. Desde allí podía ver toda la ruta que se extendía bajo sus pies, el camino que había recorrido su abuela, la tierra que había protegido. La montaña se extendía en todas direcciones, antigua e indiferente, guardando sus secretos. Noreen sacó la piedra, todavía envuelta en la colcha. Se sentó en una roca plana y la sostuvo en su regazo, sintiendo su calor a través de la tela. El pulso era más fuerte aquí, más insistente, como si la piedra reconociera dónde estaba. Pensó en abrirla, en ver qué había dentro, pero las palabras de Mina resonaban en su mente. No lo hagas hasta que hayas recorrido la ruta. Volvió a envolver la piedra y la guardó. Esa noche, acampó en una pradera alta cerca del sexto marcador. El aire de Fontador era más frío aquí y podía ver su aliento. Hizo una pequeña hoguera. No había visto ninguna señal de que alguien la siguiera, ni huellas de botas ni tierra removida, y preparó una comida sencilla a base de arroz y verduras secas. Mientras comía, se fijó en algo que no había visto antes. Cerca del marcador, parcialmente oculta por la hierba, había una piedra plana con un grabado. Limpió la suciedad y leyó: para aquellos que vengan después, protejan lo que importa. Debajo había 4 juegos de iniciales: OT, MB, LH, Biddy, Opal, Tabard, Menina, Vale, Lenore, Hastings, Virginia, Dunn. Las 4 mujeres de la fotografía, dejando su huella, reivindicando su responsabilidad. Noreen recorrió las letras con el dedo. Pensó en su propia hija, con la que no había hablado en 5 años. Habían tenido una discusión por algo que Noreen ya ni siquiera recordaba. Un pequeño desacuerdo que se había convertido en silencio. Si se alejaba de esto, si dejaba que Brenna se llevara la raíz, que la destruyera, ¿qué le dejaría a la siguiente generación? ¿Qué legado transmitiría? Sacó su teléfono. No había señal, por supuesto, pero escribió un mensaje de todos modos y lo guardó para enviarlo cuando volviera a la ciudad. Siento la distancia. Hay algo que necesito contarte sobre tu bisabuela, sobre lo que hizo y por qué es importante. Cuando vuelva, ¿podemos hablar? Se quedó mirando el mensaje durante un largo rato antes de cerrar el teléfono. Al 7º día se acercaba al último marcador. El terreno se había vuelto cada vez más difícil. Pedregales sueltos, salientes estrechos, cruces de arroyos crecidos por el deshielo. Pero la brújula la guió con precisión y, a última hora de la tarde, coronó una elevación y lo vio. La K final era más grande que las demás, más elaborada. Se alzaba en el centro de un anfiteatro natural, un valle en forma de cuenco rodeado de picos. Debajo, un arroyo serpenteaba a través de prados alpinos. Las formaciones rocosas brillaban al sol, atravesadas por vetas metálicas. Era eso, el corazón de la raíz, el lugar que su abuela había protegido durante 50 años. Noreen se acercó lentamente a la lata. En su base, encontró lo que esperaba: una caja de metal más grande que las demás, desgastada pero intacta. La abrió con cuidado. Dentro había documentos, estudios mineralógicos, papeles legales, correspondencia con las agencias medioambientales y, debajo de ellos, una carta dirigida a ella con la letra de Opal. Se sentó en una roca plana y comenzó a leer. Noreen, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es que has recorrido el camino. Has visto lo que yo he visto. Ahora entiendes por qué es importante. La carta lo explicaba todo. Cómo Tobias Reed había encontrado este lugar. Cómo había pasado su vida cartografiándolo. Cómo lo había confiado a 4 jóvenes que prometieron protegerlo. Cómo esas mujeres habían cumplido esa promesa durante décadas, recorriendo estas montañas, documentando lo que había aquí, asegurándose de que permaneciera oculto a aquellos que querían explotarlo. Pero ocultarlo no es suficiente. Opal había escrito: el mundo está cambiando. Estos materiales serán necesarios. La cuestión no es si se extraerán, sino cómo, quién lo hará y con qué propósito. La carta continuaba describiendo un plan en el que Opal había estado trabajando durante años.
Una forma de proteger la tierra y, al mismo tiempo, permitir un acceso sostenible y controlado por la comunidad a los minerales, estructuras legales, asociaciones con grupos ecologistas, mecanismos de financiación. No podía terminarlo solo, concluía la carta, pero siempre creí que volverías. Siempre creí que lo entenderías. Esta es tu herencia, Noreen. No la piedra ni los mapas. Tu herencia es la elección de proteger lo que importa, hacerlo mejor que nosotros, asegurarnos de que lo que dejamos atrás vale la pena heredar. Noreen dobló la carta con cuidado y la volvió a guardar en la caja. Miró el valle, las montañas, todo lo que su abuela había amado y protegido. Luego metió la mano en su mochila y sacó la piedra. Era el momento. Noreen sostuvo la piedra con ambas manos, sintiendo su calor, ese pulso persistente que la había acompañado durante días. Había recorrido la ruta, había visto las marcas, había leído la carta de su abuela. Ahora necesitaba saber qué secreto se había guardado durante 50 años. Encontró una roca plana y colocó la piedra sobre ella. Utilizando otra roca como martillo, golpeó la superficie con cuidado, siguiendo una de las grietas. El primer golpe no sirvió de nada. El segundo hizo una pequeña mella. El tercero abrió una fractura y de repente la piedra se partió limpiamente por la mitad. En su interior había una geoda, una cavidad hueca revestida de cristales que captaban la luz de la tarde y la dispersaban en todas direcciones. Los cristales no se parecían a nada que Noreen hubiera visto antes, geométricos y perfectos, con colores que iban del azul profundo al verde brillante. Pero había más. Entre los cristales había un trozo de papel enrollado protegido de la humedad por un recipiente impermeable. Noreen lo extrajo con cuidado y lo desenrolló. Era una escritura, un documento legal fechado en 1978 que transfería la propiedad de determinadas parcelas de terreno montañoso de Tobias Reed a un fideicomiso establecido a nombre de 4 mujeres: Opal Tabard, Mina Vale, Lenore Hastings y Virginia Dunn. Noreen lo leyó 2 veces, luego una tercera, sin acabar de creer lo que veía. Las parcelas descritas en la escritura correspondían exactamente a la ruta que acababa de recorrer. 7 propiedades separadas estratégicamente situadas para controlar el acceso a través de las montañas. En conjunto sumaban casi 2,000 acres. Su abuela no solo había estado protegiendo la ruta, era su propietaria. Y ahora, según los documentos de sucesión adjuntos a la escritura, Noreen era su propietaria. Se recostó en su asiento, atónita. Esto lo cambiaba todo. No era solo una guardiana que continuaba el trabajo de su abuela. Era la propietaria legal de la tierra más rica en minerales del condado, posiblemente de todo el estado. Adjunta a la escritura había otra carta de Opal. Esta era más breve. La tierra es tuya ahora. Tobias nos la dio porque confiaba en que la protegeríamos. Hemos mantenido la propiedad en secreto, pagando los impuestos a través del fideicomiso y manteniéndola fuera de los registros públicos en la medida de lo posible. La mayoría de la gente no sabe que estas parcelas existen. Queríamos que fuera así. Es más fácil proteger algo que nadie sabe que tienes. Pero el secreto tiene sus límites. En algún momento tendrás que hacer pública la propiedad. Cuando lo hagas, prepárate. Habrá gente que querrá lo que tienes, que intentará quitártelo por medios legales o de otro tipo. Pero la escritura es legítima, está registrada y archivada. Tienes derechos, úsalos con prudencia, úsalos bien. Y recuerda, la propiedad no es solo poder, es responsabilidad. Noreen volvió a mirar los cristales. Ahora entendía por qué la piedra había sido protegida con tanto cuidado. No era solo simbólico. Era una prueba literal del valor de la tierra, una muestra de lo que yacía bajo la superficie. Empaquetó todo con cuidado, los cristales, la escritura, las cartas, y comenzó el viaje de regreso montaña abajo. Su mente iba a toda velocidad. Los intentos de Brenna por comprar la propiedad de repente tenían sentido. Debía de haber encontrado alguna referencia a las antiguas parcelas en los registros del condado. Debía de haberse dado cuenta de que había lagunas en la propiedad de la tierra que podía explotar. Pero no sabía nada del fideicomiso. No sabía que alguien ya era propietario de lo que él intentaba reclamar. El viaje de vuelta duró 3 días. Noreen se movía ahora más rápido, impulsada por la urgencia. Tenía que llevar la escritura a Vernon. Necesitaba comprender su situación legal. Necesitaba averiguar cómo proteger lo que había heredado. En la tarde del tercer día,
Salió de las montañas y se dirigió directamente a Prospect. Pero en lugar de ir a ver a Vernon o a Mina, se dirigió primero al juzgado del condado. La oficina de registros estaba en el sótano, una sala sin ventanas en la que trabajaba una empleada que levantó la vista de su ordenador cuando Noreen entró. «Necesito ver los registros de propiedad de estas parcelas», dijo Noreen, entregándole una lista con las descripciones de las propiedades que figuraban en la escritura. La empleada tecleó durante un momento y luego frunció el ceño. «No aparecen en el sistema. Deberían estar ahí. Están en fideicomiso desde 1968. Más tecleado, más fruncir el ceño. Veo algunos registros de ese periodo, pero están marcados como archivados. No están en la base de datos activa. ¿Puedes sacar los registros archivados? Tardaré unos días. Están en el almacén físico. Los necesito ahora». La empleada parecía molesta, pero se levantó. «Espere aquí». Desapareció en una habitación trasera. Noreen esperó, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. Después de 20 minutos, la empleada regresó con una caja de archivos polvorienta. «Los encontré, pero hay una nota aquí que dice que alguien más solicitó estos registros el mes pasado». «¿Quién?». La empleada revisó el registro. Un bufete de abogados de Denver, Morrison and Associates, los abogados de Brenner. A Noreen le temblaban las manos mientras abría la caja. Dentro estaban los documentos originales del fideicomiso, los estudios de la propiedad y los registros de pago de impuestos de los últimos 50 años. Todo estaba en orden. Todo era legítimo, pero también había una adición reciente. Una carta fechada hace 3 semanas de Morrison y asociados al tasador del condado, cuestionando la validez del fideicomiso. Argumentaban que las parcelas se habían transferido indebidamente, que Tobias Reed no tenía la titularidad clara cuando las cedió y que la propiedad actual era cuestionable. «Esto es un recurso legal», dijo Noreen. «¿Cuándo se presentó?» «Según el sello de fecha, hace 18 días. Pero no veo ninguna respuesta del fideicomiso, porque no había nadie que respondiera. Las otras mujeres habían fallecido. Opel había muerto antes de poder responder, y Noreen no sabía nada de todo esto. «Necesito copias de todo», dijo Noreen, «y necesito saber si ha habido alguna acción judicial sobre esta impugnación». El secretario hizo copias mientras Noreen llamaba a Vernon desde el pasillo. Contestó al tercer tono. «Tenemos un problema», dijo Noreen. «Los abogados de Brenner están impugnando el fideicomiso inmobiliario. Dicen que la propiedad no es válida». «¿Cómo lo sabes?» «Estoy en el juzgado. He encontrado la escritura original. Opel me la dejó, pero hay una impugnación legal presentada hace 3 semanas». Vernon se quedó callado un momento. «¿Dónde estás?» «Voy a verte». Se encontraron en el aparcamiento del juzgado. Noreen le enseñó a Vernon la escritura, las cartas y los cristales. Observó cómo su expresión pasaba de la curiosidad a la sorpresa y luego a algo parecido al asombro. «Tu abuela era la propietaria de la ruta», dijo en voz baja. «Todo este tiempo ha sido suya, y ahora los abogados de Brenner intentan quitársela. No pueden, no si la escritura es legítima. Déjame ver esos documentos». Vernon lo extendió todo sobre el capó de su camioneta y lo leyó con atención. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras en el estacionamiento. «La escritura es válida», dijo finalmente. «Está debidamente formalizada y registrada. El fideicomiso es legítimo», pero hizo una pausa. «Hay una complicación. Los abogados de Brenner argumentan que Tobias Reed no tenía la titularidad clara de la tierra cuando la transfirió. Dicen que presentó una reclamación minera, no una escritura de propiedad, y que las reclamaciones mineras no transmiten la propiedad de la misma manera. ¿Es eso cierto? Es complicado. Las leyes sobre concesiones mineras y propiedad inmobiliaria en la década de 1960 eran confusas. Reed podría haber pensado que estaba transfiriendo la propiedad cuando en realidad solo estaba transfiriendo los derechos mineros. Si ese es el caso, la superficie del terreno podría seguir siendo propiedad federal y Brenner podría solicitar el acceso. Noreen sintió que su esperanza se desvanecía. Entonces, la escritura podría no ser válida. Es posible. Tendríamos que rastrear la concesión original de Reed, demostrar que tenía la propiedad plena. Eso llevará tiempo y conocimientos jurídicos que no tenemos. ¿Y entonces qué hago? Vernon la miró con seriedad. Lucha. Contrata a un abogado. Impugna la impugnación. Demuestra que tienes razón, pero tienes que entenderlo. Brenner tiene dinero y recursos. Esto podría prolongarse durante años.
No tengo años. Entonces buscaremos otra forma. Vernon reunió los documentos con cuidado. Ven conmigo. Hay alguien con quien tenemos que hablar. Vernon los llevó a un pequeño edificio de oficinas a las afueras de Prospect. El letrero de fuera decía, Itfield Legal Services. Llamó a la puerta y una mujer de unos 50 años abrió, todavía vestida con ropa de trabajo a pesar de la hora tardía. Vernon, dijo con cordialidad, ¿qué te trae por aquí? Necesitamos tu ayuda, Julie. Esta es Noreen Tabat, la nieta de Opal. La expresión de Julie Whitfield cambió a una de reconocimiento. Me enteré de lo de Opal. Siento mucho tu pérdida. Entrad. Dentro la oficina estaba desordenada, pero organizada, con las paredes llenas de libros jurídicos y archivadores. Julie les indicó que se sentaran y les sirvió café de una cafetera que parecía llevar horas allí. Dime qué pasa, dijo. Noreen le explicó todo. La piedra, la raíz, los marcadores, la escritura. Julie escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc de papel. Cuando Noreen terminó, Julie se recostó en su silla y estudió la escritura bajo la luz de su lámpara de escritorio. Esto es extraordinario, dijo finalmente. Si es legítimo, eres propietaria de algunas de las tierras más valiosas de Montana. Pero Vernon tiene razón. Hay complicaciones. Podemos luchar contra el desafío. Podemos intentarlo. Pero tenemos que establecer la cadena de titularidad que se remonta a la reclamación original de Reed. Eso significa rebuscar en los registros de la BLM, en estudios históricos, posiblemente incluso en los registros del Congreso, si su reclamación formaba parte de un programa de colonización más amplio. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Meses, quizá más. Y no hay garantía de que encontremos lo que necesitamos. Noreen sintió cómo le invadía la frustración. Tiene que haber otra manera. Julie golpeó con el bolígrafo sobre la mesa. Puede que la haya. Si podemos demostrar que la tierra tiene un valor histórico o medioambiental significativo, podríamos solicitar protección federal, registrarla como monumento histórico o establecer una servidumbre de conservación. Eso no resolvería la cuestión de la propiedad, pero impediría el desarrollo mientras se resuelven las cuestiones legales. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos documentación, estudios que demuestren la existencia de yacimientos minerales, pruebas históricas de la importancia de las raíces, estudios medioambientales que demuestren la fragilidad de los ecosistemas, y tenemos que actuar con rapidez antes de que Brenner pueda presentar reclamaciones rivales. Vernon se inclinó hacia adelante. La sociedad histórica tiene parte de esa documentación, y los libros de contabilidad de Opal contienen 50 años de observaciones. Eso tiene que contar para algo. Es un comienzo, dijo Julie, pero necesitamos más estudios oficiales, idealmente de un geólogo certificado. Documentación reciente que muestre las condiciones actuales. Noreen pensó en las muestras que había recogido, las coordenadas que había documentado. Puedo volver, puedo recoger más muestras, tomar fotografías, documentar todo de forma sistemática. Eso ayudaría, pero también necesitamos la verificación de un experto. Alguien con credenciales que pueda dar fe de la importancia de los yacimientos. Julie sacó su teléfono y se desplazó por los contactos. Conozco a un geólogo en Missoula que hace consultoría medioambiental. Solía trabajar para el USGS. Si consigo que venga aquí. ¿Cuánto costará? Interrumpió Noreen. Tenía algunos ahorros, pero no suficientes para pagar los elevados honorarios legales. Julie la miró fijamente. Tu abuela era amiga mía. Ayudó a mi familia hace años. Cuando pasábamos por un momento difícil, lo haré por el precio de coste y hablaré con el geólogo. Veré si hace el trabajo de prospección como un favor. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque proteger tierras como esta es importante y porque gente como Brenna lleva demasiado tiempo explotando lugares como este y hay quienes estamos cansados de verlo. Durante los 3 días siguientes, Noreen trabajó con Vernon y Julie para preparar el caso. Vernon recopiló documentación histórica, mapas antiguos, diarios de colonos y registros mineros. Julie redactó informes legales y presentó mociones preliminares para retrasar la impugnación de Brenner. Noreen organizó las muestras de la colección de su abuela y se preparó para guiar al geólogo en una expedición de estudio. El geólogo, un hombre curtido llamado Tom Chen, que había pasado 40 años estudiando la geología de las montañas, llegó al cuarto día, examinó las muestras, revisó las coordenadas y aceptó hacer el viaje.
Esto es importante, dijo, dando vueltas a uno de los cristales en la mano. Si los depósitos son tan extensos como sugieren estas muestras, estamos hablando de un hallazgo importante. Pero tenemos que documentarlo adecuadamente con coordenadas GPS, pruebas fotográficas y muestras certificadas. ¿Cuánto tiempo llevará la exploración?, preguntó Noreen. Una semana, quizá más. La ruta que has descrito abarca mucho terreno. No tenemos una semana. Los abogados de Brenna podrían presentar mociones adicionales en cualquier momento. Tenemos que actuar ya. Tom la miró con aire evaluador. ¿Podrás seguir el ritmo? El terreno que describes no es fácil. Acabo de recorrerlo. Puedo volver a hacerlo. Se prepararon rápidamente. Tom tenía su propio equipo, herramientas de topografía, recipientes para muestras, cámaras. Noreen aportó su conocimiento de la ruta y la antigua brújula que seguía funcionando mejor que cualquier GPS en un terreno impredecible. La noche antes de partir, Noreen se sentó en su habitación de motel a organizar su mochila. Llamaron a la puerta. La abrió y se encontró a Mina apoyada en su bastón. «Me he enterado de lo que planeas», dijo Mina. «He venido a darte esto». Le tendió una pequeña bolsa de cuero. Dentro había un teodolito, un instrumento antiguo, de latón y cristal, sorprendentemente bien conservado. «Era de ópalos», dijo Mina. «Lo utilizaba para trazar la ruta con precisión y establecer los límites legales de las parcelas. Si vas a documentarlo todo oficialmente, lo necesitarás». Noreen cogió el teodolito con cuidado. «¿Te enseñó a utilizarlo?» «Nos enseñó a todos. Todos aprendimos a medir, a trazar mapas, a documentar. Sabíamos que algún día el secreto no sería suficiente, que necesitaríamos pruebas legales de lo que habíamos protegido. Ojalá me lo hubiera dicho antes. Ojalá hubiéramos tenido tiempo. Te dijo lo que pudo cuando estabas preparada para oírlo. Es lo único que podemos hacer». Mina la abrazó brevemente y luego dio un paso atrás. «Ten cuidado ahí arriba. Brenna sabe que estás tras algo. Tiene gente vigilando los senderos. Tendré cuidado». Después de que Mina se marchara, Noreen examinó el teodolito. Era similar a los instrumentos de topografía modernos, pero más delicado, calibrado para el tipo de mediciones precisas necesarias para establecer límites legales. Practicó su uso mirando a lo largo del nivel, comprobando la burbuja, aprendiendo a registrar elevaciones y ángulos. Pensó en su abuela utilizando ese mismo instrumento, de pie en esas mismas crestas, documentando la ruta con precisión científica. Opal no solo había estado protegiendo la Tierra, había estado preparándose para este momento, para el inevitable momento en que la protección requeriría algo más que el secreto. Noreen sacó su teléfono y revisó sus mensajes. Su hija había respondido: «Mamá, me gustaría. Me alegro de que me hayas llamado. Llámame cuando vuelvas. Tenemos mucho de qué hablar». Palabras sencillas, pero que lo decían todo. Noreen escribió una respuesta rápida: «Lo haré. Te quiero. Y siento el tiempo perdido». Envió el mensaje y apagó el teléfono para ahorrar batería. Esa noche, volvió a soñar con montañas, pero esta vez no estaba sola. Su abuela caminaba a su lado, señalándole puntos de referencia, enseñándole a leer el terreno. Detrás de ellas venían las otras mujeres: Mina, Lenore, Virginia. Todas caminaban en fila, todas protegían lo que importaba. En el sueño, Opal se volvió hacia ella y le dijo: «Ya estás lista, lo entiendes». Y Noreen se despertó sabiendo que era cierto. La mañana amaneció fría y despejada. Tom Chen llegó al amanecer con su camioneta cargada de equipo. Condujeron en silencio hasta el comienzo del sendero, ambos concentrados en el trabajo que les esperaba. Mientras cargaban sus mochilas, Tom dijo: «Hay algo que debes saber. Anoche recibí una llamada de Morrison & Associates. Me ofrecieron un contrato de consultoría para inspeccionar esta tierra para ellos. Una cantidad considerable de dinero, más de lo que ganaría en un año». Noreen sintió un nudo en el estómago. «¿Vas a aceptarlo?» «Ya los rechacé. Les dije que estaba ocupado durante los próximos 6 meses». Él la miró con seriedad. «Pero eso significa que saben lo que estamos haciendo. Intentarán detenernos o desacreditar cualquier cosa que encontremos. Que lo intenten». Comenzaron a subir por el sendero cuando el sol asomaba por las montañas. Detrás de ellos, en un aparcamiento a medio kilómetro de distancia, había un todoterreno negro con el motor en marcha, cuyos ocupantes observaban con prismático. La carrera había comenzado. Durante 5 días,
Trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer. Tom inspeccionó cada ubicación de los marcadores, documentando las elevaciones y los límites con la precisión de un artesano. Noreen utilizó el teodolito de su abuela para verificar las mediciones, cotejándolas con los mapas originales. Recogieron muestras de cada sitio, fotografiaron cada característica significativa y tomaron notas detalladas sobre la geología y el ecosistema. Tom estaba impresionado. Le impresionó. Estos depósitos son aún más ricos de lo que sugerían las muestras. Las concentraciones de tierras raras son extraordinarias, comercialmente viables, pero también lo suficientemente complejas como para que su extracción requiera una gestión medioambiental cuidadosa. ¿Podemos demostrarlo? Ya lo hemos hecho. Estas muestras y estudios se sostendrán en cualquier tribunal. Esta tierra es valiosa, pero también frágil. Si se desarrolla de forma incorrecta, se destruiría no solo el ecosistema, sino también el valor económico. El sexto día, cuando se acercaban al último marcador, vieron huellas en la tierra, frescas, de menos de un día. Alguien había estado allí recientemente. Tom se arrodilló para examinarlas. No son de excursionistas. El tipo de botas no coincide. Quizás sean de un equipo de estudio o de seguridad. Noreen sintió un subidón de adrenalina. Probablemente sean de la gente de Brenner. La pregunta es, ¿siguen aquí? Avanzaron con cautela, escudriñando la línea de la cresta. En la última lata, encontraron pruebas de una perturbación reciente. Piedras movidas, tierra excavada, agujeros perforados en la pared rocosa para tomar muestras. Están recogiendo sus propias muestras, dijo Tom, construyendo su propio caso. ¿Pueden hacer eso? Si pueden alegar que la tierra es propiedad federal, pueden solicitar derechos de muestreo. Es agresivo, pero no necesariamente ilegal. Noreen sintió que la ira le subía por las mejillas. Esa era su tierra, el legado de su abuela, y Brenna la estaba tratando como si fuera de su propiedad. Terminaron rápidamente el estudio, documentándolo todo, y comenzaron el descenso. Mientras bajaban, Noreen vio movimiento en una cresta lejana. Eran figuras que se movían, observando. Les estaban siguiendo. Llegaron a las cotas más bajas cuando se acumulaban las nubes de tormenta. La presión atmosférica bajó y el viento arreció, trayendo consigo el olor de la lluvia. Tom se movía rápidamente a pesar del peso de su mochila, motivado por el tiempo que se avecinaba y por saber que no estaban solos en las montañas. «Tenemos que salir de esta cresta», dijo, mirando al cielo. «La tormenta va a ser fuerte». Pero al doblar una curva, 3 hombres bloquearon el camino. No iban vestidos como excursionistas. Llevaban ropa táctica, radios, y uno de ellos tenía una cámara con teleobjetivo. «Buenas tardes», dijo el hombre que iba al frente. Tenía unos 40 años, porte militar, seguro de sí mismo. «Tienen que dar media vuelta. Esta zona está cerrada por trabajos de prospección». Noreen dio un paso al frente. «Esto es terreno público. No pueden cerrarlo. Tenemos un permiso del Servicio Forestal para realizar una evaluación geológica. Eso nos da acceso exclusivo a esta sección mientras dure la prospección. Enséñeme el permiso». El hombre sonrió, pero sin llegar a los ojos. «No lo llevo encima, pero pueden verificarlo en la estación de guardabosques cuando vuelvan al pueblo». Tom intervino. «Soy geólogo titulado y estoy realizando un estudio medioambiental. No se me ha notificado ninguna restricción de acceso. Quizás su información no esté actualizada». Noreen sintió que la situación se estaba agravando. Esos hombres no estaban allí para hablar de permisos. Estaban allí para intimidar, para establecer su presencia, para dejar claro que Brenner no iba a dejar esta tierra sin luchar. «Nos vamos», dijo ella. «Pero esto no ha terminado». «No», el hombre asintió. «No lo está». Pasaron junto a los hombres con una gran tensión en el aire. Noreen podía sentir las miradas en su espalda, podía sentir la amenaza implícita en el encuentro. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Tom dijo en voz baja, «Era un farol. No hay ningún permiso. Si lo hubiera, me habría enterado por canales profesionales». Entonces, ¿qué estaban haciendo? Lo mismo. Estábamos recogiendo muestras, documentando la ruta. Brenner está preparando su propio caso, tratando de establecer un uso previo o alguna otra justificación legal para reclamar derechos. La tormenta estalló cuando llegaron al sendero inferior. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo el camino en barro. Los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos retumbaban en los valles.
Continuaron avanzando, empapados y con frío, hasta llegar al aparcamiento. La camioneta de Tom estaba allí, pero había sido vandalizada. Las ruedas estaban pinchadas y las ventanas rotas. El equipo que habían dejado dentro había desaparecido. Hijo de... Tom sacó su teléfono, pero no había señal. Noreen miró su camioneta a 50 metros de distancia. Parecía intacta. Vamos, cogeremos la mía. Cargaron el equipo esencial, las muestras, los estudios y la documentación que habían recopilado en la camioneta de Noreen y regresaron a Prospect atravesando la tormenta. Las carreteras estaban resbaladizas y la visibilidad era mala, pero Noreen condujo con fuerza, deseando llevar las muestras a un lugar seguro. En la oficina de Julie encontraron a la abogada esperando. Tenía el ceño fruncido. Ha habido un cambio, dijo. Los abogados de Brenna presentaron una orden judicial esta tarde. Afirman que estás invadiendo terrenos sujetos a reclamaciones pendientes de su cliente. El juez dictó una orden temporal que restringe el acceso a la zona de estudio hasta que se resuelva la disputa sobre la propiedad. No pueden hacer eso. Noreen dijo que yo tengo la escritura y ellos están impugnando su validez. Hasta que se resuelva, el juez está actuando con cautela. Nadie puede subir allí sin la autorización del tribunal. Acabamos de llegar de allí. Tenemos todo lo que necesitamos. La expresión de Julie cambió. Has completado el estudio. Tom dejó su mochila sobre la mesa y empezó a sacar los recipientes de muestras. Toda la documentación, 7 sitios, coordenadas GPS, muestras certificadas, pruebas fotográficas, todo lo necesario para establecer la importancia geológica y medioambiental del terreno. Julie miró las muestras con algo parecido a reverencia. Esto es lo que necesitamos. Hay más, dijo Noreen. Sacó el tránsito y las notas de campo que había tomado utilizando las técnicas de su abuela. Documenté los límites legales de las parcelas utilizando los métodos de medición originales. Si podemos hacer coincidir estos con las descripciones de la escritura, podemos demostrar que la propiedad del fideicomiso es anterior a cualquier reclamación que Brenna pueda hacer. Julie extendió todo sobre su escritorio, examinando cada pieza de evidencia. Tenemos que presentar esto inmediatamente, antes de que los abogados de Brenna puedan presentar más mociones. Tom, ¿puedes redactar un informe formal esta noche? Ya lo he empezado en mi cabeza. Dame unas horas, redactaré el informe legal. Noreen, deberías ir a la tienda de Mina. Vernon ha estado intentando localizarte. Dice que ha encontrado algo en los archivos históricos. Noreen condujo bajo la tormenta hasta la tienda de Mina. Las luces estaban encendidas y a través de la ventana pudo ver a Vernon y Mina revisando documentos esparcidos por el mostrador. Empujó la puerta, con el agua goteando de su chaqueta. Lo encontramos, dijo Vernon, levantando la vista. Sus ojos brillaban de emoción. Encontramos la prueba de la propiedad original de Reed y no vas a creer dónde estaba. Vernon extendió un documento sobre el mostrador, viejo, frágil, protegido en una funda de plástico. Era una patente de tierra fechada en 1892, firmada por un gobernador territorial, que concedía la propiedad de varios miles de acres en las tierras altas a un hombre llamado Josiah Reed. El abuelo de Tobias Reed, explicó Vernon. La tierra fue concedida como pago por el trabajo de topografía que Josiah realizó para el gobierno territorial. No era una concesión minera, era una transferencia de propiedad completa. Derechos de superficie, derechos mineros, derechos de agua, todo. Noreen estudió el documento. ¿Cómo lo has encontrado? Estaba mal archivado en los archivos estatales, catalogado como levantamientos topográficos territoriales en lugar de concesiones de tierras. Llevo 3 días revisando cajas. Casi se me pasa por alto. Mina señaló una anotación en el documento. Mira aquí. Las descripciones de la propiedad coinciden con las parcelas de la escritura de tu abuela. Esto demuestra que cuando Tobias Reed transfirió la tierra al fideicomiso, tenía un título claro. No hay duda de su validez. Los abogados de Brenner alegaron que Reed solo tenía un derecho minero. Noreen dijo que se equivocaban o que mentían, esperando que no pudiéramos demostrar lo contrario. La voz de Vernon era dura. En cualquier caso, esto lo cambia todo. Con este documento y el estudio de Tom, tenemos un caso inexpugnable. Un relámpago iluminó el exterior, seguido inmediatamente por un trueno que hizo vibrar las ventanas. La tormenta estaba ahora justo encima de ellos, convirtiendo la calle en un río.
Noreen sintió que algo se liberaba en su pecho. Alivio, reivindicación, el peso de la incertidumbre finalmente desapareciendo. Tenemos que llevárselo a Julie. Ya hice copias, dijo Vernon, pero el original debe permanecer en el almacén climatizado de la Sociedad Histórica. Es demasiado valioso como para arriesgarlo. Mina se inclinó sobre el mostrador y tomó la mano de Noreen. Tu abuela estaría orgullosa. Has hecho lo que ella esperaba que hicieras. No podría haberlo hecho sin ayuda. Ninguno de nosotros podría. Esa es la cuestión. Esto nunca se trató de una sola persona protegiendo algo por su cuenta. Siempre se trató de la comunidad, de personas que decidieron preocuparse por lo que importa. Cerraron la tienda y se dirigieron juntos a la oficina de Julie. La abogada todavía estaba allí, trabajando a la luz de una lámpara, rodeada de papeles y libros de derecho. Cuando le mostraron la patente de la tierra, se echó a reír, un sonido de puro alivio. Esto es perfecto. Con esto y el informe de la inspección de Tom, podemos presentar una moción para desestimar por completo la impugnación de Brenner. También podemos solicitar una medida cautelar inmediata, bloqueando cualquier actividad de desarrollo hasta que el caso se resuelva formalmente. ¿Cuánto tiempo llevará eso?, preguntó Noreen. Días, no semanas. Ahora es sencillo. Tenemos un título claro. La importancia medioambiental documentada y la prueba de que las afirmaciones de Brenner son infundadas. Ningún juez va a fallar a su favor. Tom terminó su informe alrededor de la medianoche. Era exhaustivo y devastador. 40 páginas de análisis técnico que demostraban que los yacimientos eran valiosos y frágiles, que su extracción requeriría una gestión cuidadosa y que el terreno reunía los requisitos para recibir protección medioambiental federal. Julie lo incorporó a su expediente legal y trabajó toda la noche para preparar los documentos. Al amanecer condujo hasta el juzgado del condado y presentó todo en persona, entregando copias en mano a los abogados de Brenner. La respuesta llegó en cuestión de horas. El equipo legal de Brenner solicitó una audiencia de emergencia. Argumentaron que el estudio de Noreen se había realizado de forma ilegal, que las muestras se habían obtenido sin los permisos adecuados y que la patente de la tierra era irrelevante porque era anterior a la ley de propiedad moderna. El juez programó la audiencia para la tarde siguiente. Julie pasó la mañana preparándose. Entrenó a Noreen para su testimonio, revisó las preguntas y respuestas y se aseguró de que todos los documentos estuvieran organizados y fácilmente accesibles. Van a atacar tu credibilidad, advirtió Julie. Dirán que tienes intereses económicos, que tu estudio es parcial, que no estás cualificada para emitir juicios sobre la importancia medioambiental. Pero Tom está cualificado. Sí, y él testificará, pero tienes que estar preparada para que sean agresivos. La audiencia se celebró en una pequeña sala del juzgado del condado. Brenner estaba allí en persona, un hombre alto con un traje caro, pelo gay y aspecto imponente. Sus abogados lo flanqueaban, 4 de ellos, cada uno con maletines abultados. Del lado de Noreen se sentaban Julie, Tom, Vernon y Mina, la representación de un pequeño pueblo contra el poder corporativo. Entró la jueza, una mujer mayor llamada Harriet Stone, que llevaba 20 años en el cargo. Tenía fama de ser justa e impaciente con las teatralidades legales. Seamos breves, dijo. He revisado los documentos. Señor Morrison, usted impugna la validez de un fideicomiso inmobiliario establecido en 1968. Señora Whitfield, usted defiende ese fideicomiso y solicita medidas cautelares contra el cliente de su oponente. ¿Es eso correcto? Ambos abogados lo confirmaron. Entonces, escuchemos sus argumentos. El abogado principal de Brenner se puso de pie. Era elegante y seguro de sí mismo, y hablaba con el tono refinado de alguien que había defendido cientos de casos. Su señoría, este caso depende de si Tobias Reed tenía un título claro para transferir en 1968. Nosotros sostenemos que no lo tenía. Hemos presentado pruebas de que Reed solo presentó una reclamación minera, no una patente de propiedad, y por lo tanto se detuvo. La jueza Stone dijo que había recogido la patente de propiedad que Vernon había encontrado. ¿No es esta una patente de propiedad de 1892 que otorga la plena propiedad a Josiah Reed? El abogado dudó, lo es. ¿Y no es Tobias Reed el descendiente directo y heredero de esa propiedad? La cadena de titularidad no está clara. Está perfectamente clara.
Tengo aquí 3 generaciones de documentos de transferencia. Ella lo miró con severidad. ¿No encontró estos documentos en su investigación? La confianza del abogado se tambaleó. No teníamos conocimiento de esa patente en particular. Está impugnando una transferencia de tierras sin haber investigado a fondo el historial de la titularidad. Eso es un trabajo descuidado, abogado. Brenner se inclinó hacia adelante y le susurró algo a su abogado, quien asintió y dijo: Su señoría, independientemente de la cuestión de la titularidad, creemos que el fideicomiso en sí se mantuvo de forma inadecuada. Los pagos de impuestos eran esporádicos. No se cumplían los requisitos administrativos. La jueza Stone levantó los registros fiscales. Pagos realizados cada año durante 56 años. Documentación presentada en el registro estatal de fideicomisos. Todo en orden. Dejó los papeles sobre la mesa y miró a ambas partes. Esta es mi decisión. La jueza Stone se quitó las gafas y miró directamente al equipo legal de Brenner. El fideicomiso inmobiliario establecido por Opal Tabard y sus socios es válido. La titularidad está clara. Se han cumplido los requisitos administrativos. Señor Brenner, su impugnación es desestimada. Se volvió hacia Julie. En cuanto a su petición de medidas cautelares, la concedo. No se permitirá ninguna actividad de desarrollo en las parcelas en disputa hasta que se realice una nueva revisión medioambiental. Además, remito este asunto a la oficina del fiscal general del Estado para que investigue si las actividades de muestreo del señor Brenner en terrenos federales fueron debidamente autorizadas. Brenner se levantó bruscamente. Su señoría, esta es mi decisión, señor Brenner. Si desea apelar, puede hacerlo, pero sospecho que el Tribunal de Apelación tampoco se mostrará impresionado con su caso. Recogió sus papeles. Se levanta la sesión. Fuera del juzgado, Noreen se quedó de pie bajo el sol de la tarde, sintiéndose como si acabara de salir a la superficie desde aguas profundas. Vernon le dio una palmada en el hombro. Tom le estrechó la mano. Mina la abrazó con una fuerza sorprendente. Se ha acabado, dijo Julie. Podría apelar, pero no lo hará. Sabe que no tiene caso. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Noreen. Ahora decides qué hacer con tu herencia. Eres la propietaria de la tierra. Tú controlas el acceso. La pregunta es, ¿qué tipo de administradora quieres ser? Durante las semanas siguientes, Noreen trabajó con Julie y un equipo de abogados medioambientales para crear un fideicomiso de conservación. La tierra estaría protegida del desarrollo urbanístico, pero el fideicomiso permitiría la extracción sostenible y limitada de minerales a través de asociaciones con empresas comprometidas con la responsabilidad medioambiental. Los ingresos de esas asociaciones financiarían los esfuerzos de conservación, apoyarían a la comunidad local y proporcionarían becas a los jóvenes interesados en las ciencias medioambientales. Era la visión que su abuela había esbozado en esa última carta. Protección con un propósito, preservación con beneficios. La historia fue noticia en la región. Una mujer local protege el patrimonio de la montaña, decía un titular. Los periodistas vinieron a entrevistarla y Noreen se encontró explicando el trabajo de su abuela, las décadas de discreta administración que habían preservado algo irreemplazable. Una tarde, un coche se detuvo frente a la tienda de Mina. Una joven bajó del coche, alta y morena, con los ojos de Noreen y la mandíbula decidida de su abuela. La hija de Noreen, Emily. Se quedaron mirándose durante un momento, con 5 años de silencio entre ellas. Entonces Emily dijo: «Recibí tu mensaje». En realidad, recibí unos 10 mensajes. Pensé que debía venir a ver de qué se trataba todo este alboroto. Noreen sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «Me alegro de que hayas venido». «Yo también. Cuéntame sobre la bisabuela Opal. Cuéntame lo que hizo». Caminaron juntas por las colinas y Noreen le contó todo sobre las piedras, la ruta, las mujeres que la habían protegido. Le mostró a Emily la brújula, el teodolito, los mapas. Le explicó qué eran los elementos de tierras raras y por qué eran importantes. Le habló de la responsabilidad medioambiental y del legado. Emily escuchó en silencio, haciendo alguna que otra pregunta. En un momento dado dijo: «¿Por qué nunca me habías hablado de esto?» «No lo sabía. He pasado 30 años huyendo de ello, de ella, de todo esto. Pensaba que la soledad era suficiente y que no necesitaba nada más». Noreen hizo una pausa. «Me equivoqué en muchas cosas, incluida la de alejarme de ti. Tampoco era fácil llevarse bien conmigo. Tú estabas ocupada con tu propia vida.
Debería haber estado ahí. Se sentaron en una roca plana con vistas al valle. El sol se ponía, tiñendo las montañas de tonos dorados y púrpuras. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Emily. Con la tierra, quiero decir. Me aseguraré de que esté protegida. Trabajo con el fideicomiso para gestionarla de forma responsable. Una vez al año recorro la ruta que hacía Opal para asegurarme de que todo está intacto. ¿Puedo ir contigo? Noreen miró a su hija con sorpresa. ¿Quieres hacerlo? Me gustaría entender qué protegía a la bisabuela. Y me gustaría pasar tiempo contigo, aprender lo que ella te enseñó. No es un terreno fácil. La ruta es difícil, con un desnivel considerable. Soy más fuerte de lo que parezco. Lo he heredado de ti. Noreen sonrió. Y de tu bisabuela. Hicieron planes para el verano siguiente. Emily volvería y Noreen le enseñaría la ruta, le mostraría los marcadores y la ayudaría a comprender la responsabilidad que habían heredado. Esa noche, Noreen condujo hasta su casa en las Raíces Amargas. Había estado fuera durante semanas y la cabaña necesitaba atención. Pero antes de ocuparse de los asuntos prácticos, caminó hasta un pequeño claro con vistas al valle. Había traído el núcleo cristalino de la piedra, la geoda que había ocultado la escritura. Lo colocó sobre una roca plana en el claro, donde captaba la última luz del día y la dispersaba en colores brillantes. Este había sido el secreto de su abuela, lo que había protegido durante 50 años. No solo la tierra, los minerales o los documentos legales, sino una confianza, la creencia de que algunas cosas merecían ser preservadas, que la responsabilidad pasaba de una generación a otra, que las decisiones que tomamos repercuten en un futuro que nunca veremos. Noreen pensó en Emily aprendiendo la ruta, en la posibilidad de que su hija comprendiera lo que Opal había comprendido. Pensó en la confianza que protegería la tierra mucho después de que ella se hubiera ido, en la comunidad que se había unido para ayudarla, en la segunda oportunidad que se le había dado. Cogió la geoda y la llevó dentro. La colocó en una estantería donde la luz de la mañana la iluminaría, donde le recordaría a diario lo que había heredado y lo que había elegido proteger. Afuera, la montaña permanecía silenciosa y eterna, guardando sus secretos, esperando a la próxima persona que se preocupara lo suficiente como para caminar por sus alturas y comprender su valor. Noreen se sentó junto a la ventana, observando cómo la oscuridad se apoderaba de los valles, y sintió algo que no había sentido en décadas. Se sentía en paz, se sentía como en casa. Por fin sentía que estaba exactamente donde debía estar.